The following program contains scenes that may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is advised. El siguiente programa contiene imágenes y lenguaje considerado para una audiencia adulta. Se recomienda discreción. Bienvenidos sean al podcast del diablo. Hey, ¿qué onda, diablillos? Bienvenidos a una emisión más del podcast del diablo. El día de hoy hablaremos de momento histórico para los mexicanos en la UFC, The Ultimate Fighting Championship. Así que comenzamos, cabrones. Bien, diablillos, antes de que entramos en materia y empiece a hablar de estos tres campeones actuales de la UFC, quiero hacer un planteamiento. Un momento histórico es un parteaguas o un suceso que sucede en determinado tiempo y espacio y marca a toda una generación, a todo un país, a toda una cultura. Lo que quiero decir con esto es que el momento que estamos viviendo ahorita, el momento que yo grabo este podcast es marzo del año 2023. Si usted está escuchando esto en un futuro, no lo va a poder vivir igual que yo, porque ahorita yo estoy atravesando por ese momento histórico. Voy a poner un ejemplo de momentos históricos. Por ejemplo, a mí no me tocó ver en la televisión, que en aquel entonces usaba la televisión, cuando el hombre llegó a la luna. Que luego dicen que no llegó y que es puro pedo, pero bueno, es un ejemplo. Cuando el hombre llegó a la luna, a mí no me tocó ese suceso porque yo aún no nacía, pero después lo aprendes en la escuela y dices, cabrón, pues el hombre llegó a la luna, a otro planeta. Está cabrón. No es cosa fácil. Si llegaron o no, o si es ficticio, ese es otro pedo. Pero bueno, el hombre llegó a la luna. Y yo lo aprendí como algo de historia, ¿no? Ahí va un ejemplo más. Cuando fue la guerra de Vietnam, tampoco lo viví, pero lo conozco. Sé que hubo guerra en el mundo. Bueno, siempre ha habido guerras, pero esa fue una que marcó a toda una generación, toda una época, toda una década y a la humanidad en general. Tomando otro ejemplo de la guerra, que creo que los ejemplos de la guerra no son buenos, pero pues porque la guerra no es buena, pero voy a poner otro ejemplo. En los años 90 hubo una guerra que se le llamó la Guerra del Golfo Pérsico, que esa sí me tocó, que era cuando estaba yo en la primaria, no existía el internet, y cuando llegabas a tu casa, prendías la tele, lo único que había en la televisión era Jacobo Zabludovsky hablando de que se había desatado la guerra en el Golfo Pérsico. Ya después vino la guerra de Irak, o las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Sucesos que a mí sí me tocaron vivir. Si yo le digo, por ejemplo, a un niño, fíjate que a principios o mediados de la década del 2000, unos pinches terroristas secuestraron unos aviones y las estrellaron en las Torres Gemelas. Para él eso es historia. Él lo va a buscar en internet. Nosotros no tuvimos internet, nosotros tuvimos que escucharlo de nuestros maestros o investigarlo en los libros o tal vez verlo en la televisión, porque así es como se investigaba antes. Hoy todo es inmediato, los niños de ahora no tienen que batallar para nada. Les dices algo y si lo quieren buscar lo van a buscar en Google y ya, en 5 segundos lo tienen desglosado. Y para plantear otra forma de momento histórico, mi generación crecimos sin teléfono celular y sin internet. A mí me tocó ver el proceso de los primeros teléfonos celulares, que eran unos bloquesotes, hasta lo que tenemos ahora, que son los teléfonos inteligentes, el iPhone, el internet, las redes sociales, etc. El momento histórico que a mí me tocó vivir fue todo ese proceso del nacimiento del internet, el nacimiento de los primeros celulares. Y volviendo a lo mismo, si yo le digo a un niño ahora que haga la tarea sin internet y sin celular, no la va a poder hacer, no la va a saber hacer. Ni siquiera sé si sepa cómo agarrar un lápiz. Seguramente no sepa, pero es porque él no vivió ese momento histórico que me tocó vivir a mí. Entonces, ahora sí, llegando al tema, sé que di una pinche rodeadota para llegar al punto que quería, pero me vale madre, pues que es mi podcast, ¿no? Ahorita, en el año 2023, existen 3 campeones mundiales en la UFC, que son mi paisano, mi brother, mi pana, mi sangre, mi carnal, mi homie, Brandon The Assassin Baby Moreno, Jair el Pantera Rodríguez y Alexa Grasso. Que ya sé que muchos están pensando que el Pantera es campeón interino y que no cuenta, sí cuenta, como chingados no. Campeón es campeón, vale verga si es interino o no. Si ya después en la unificación con Volkanovski pierde, pues bueno, ya es otro pedo. Que ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que gane. Pero ahorita, diablillos, hay 3 campeones mexicanos dentro de la UFC. Esto que estamos viviendo ahorita es un momento histórico. Estamos viviendo historia. La estamos viviendo ahorita en este preciso momento. Bueno, por lo menos yo lo estoy viviendo. Si hay alguien que esté escuchando esto en el 2030, pues no sé. Pero por lo menos ahorita lo estoy viviendo.
Es lo que está sucediendo ahorita. Es como la pandemia del año 2020. Nadie sabía que eso iba a pasar y vino y nos chingó durante 2 años aquí encerrados. Entonces, mi generación, nosotros, yo, voy a hablar por mí, no puedo hablar por los demás. Yo puedo decir que yo soy un sobreviviente de la pandemia del año del 2020. Todos los niños que nacieron en el año 2020, sus papás les van a decir, tú naciste en medio de una pandemia, un momento histórico, un momento que cambió la humanidad por completo. Para ellos va a ser historia porque solamente va a ser un cuento de hadas. Pero a nosotros nos tocó vivirlo, en realidad. Así como estamos viviendo este momento importante para los mexicanos. Ojalá y sigan surgiendo más peleadores mexicanos y latinoamericanos en general, que ya hay un chingo, que ya hay un montón. Pero hace 30 años... cuando empezamos a ver la UFC, van a decir, ay, pinchato mamón, pero sí, yo empecé a ver la UFC desde hace más de 20 años. Y mucha gente no me lo cree, y me vale verga que no me lo crean, porque yo sé que es cierto. Hablabas de la UFC y todo el mundo te tiraba loco, nadie sabía qué era. Y cuando la veían te decían, pues es que no entiendo, güey, nada más están abrazados ahí en el piso. Y hasta la fecha, después de 30 años, porque la UFC está cumpliendo 30 años precisamente en el 2023, hasta la fecha hay gente que todavía no lo entiende. ¿Por qué? Porque es un deporte joven. Las artes marciales mixtas es un deporte joven, ¿no? Hasta la fecha hay gente que no lo entiende, que cree que normalmente están abrazados. Pero bueno, no voy a entrar en ese pedo. A lo que vamos es que estamos viviendo un parteaguas. Recuerdo que la primera vez que Brandon Moreno ganó el cinturón, lo recibió el presidente, que es el mismo que está ahorita, que es el actual Andrés Manuel López Obrador, que se me hizo a mí muy bien, excelente idea de recibirlo. Van a decir que qué mamón, que es un exagerado, pero ya les he dicho, me vale madre, es mi podcast y aquí yo digo lo que me chingada gana. Para mí, lo que debía hacer Andrés Manuel López Obrador es recibir a estos 3 deportistas y darles una buena feria, porque eso es lo que se merecen, independientemente de lo que ganen en la UFC y sus patrocinadores y la chingada. No, pero ya fuera de mamadas. En vez de gastar dinero o las televisoras en invertirle en pendejadas como el fútbol soccer, lo que deberían de hacer es invertirle a las transmisiones de la UFC, no que solamente las pasan por cable y eso a veces. Lo que deberían de hacer es soltar una buena feria y poder transmitirlo en canal abierto, no sé, en el canal 5 por decir. Que ya hace algunos años Televisa tuvo un trato con la UFC, pero ese trato pues ya llegó a su fin. Pero no sería mala idea que hicieran un buen trato y poder transmitir la UFC, tanto los eventos numerados como los Fight Nights, en canal 5 por decirlo así, o en canal 4. Digo, sería excelente que lo pasaran en canal 2. Es más, si los pasaran en canal 2, yo creo que mucha gente volvería a ver la televisión, porque la gente ya rara vez ve la televisión. Ya todo está por plataformas, la gente solamente ve plataformas y ve series, ¿no? Y películas. Ya rara vez miran la televisión abierta. Entonces, diablillos, esto que estamos viviendo ahorita es un momento histórico para México, para el deporte de las artes marciales mixtas, para nosotros como fans y seguidores de las artes marciales y de los peleadores mexicanos y latinoamericanos en general. Estaría chingón que después hubiera otro campeón latino que no fuera mexicano, tal vez argentino, peruano, chileno, colombiano, etcétera, ¿no? Para que el deporte siga creciendo. Que ha crecido mucho en estos últimos 20, 30 años, pero para que crezca todavía más. Y la gente deje de ver pendejadas y perder su tiempo en mamaditas como el fútbol, como las Chivas y el América y el Atlante y las Pumas y todos esos pinches equipos pozoleros que no valen verga. Entonces, diablillos, inculquen este bello momento histórico a todos sus seres queridos, a sus allegados y que abran los ojos a este hermoso deporte. Me despido no sin antes recordarles que dejen su comentario, regálanos un like, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales que te las dejo aquí en la descripción del video y nos escuchamos hasta la próxima, gente. Bye.